del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. ¿Sí estás por aquí, Santiago? Sí. Es que no te conocía. ¿Qué tal, Margarita? ¿Qué tal? Buenos días. Esta va a ser una presentación presencial, perdón. Sí. Y ¿Puedo poner ahí la presentación? ¿Quieres ponerla aquí para que se transmita y también por Zoom? Perfecto. Bien. Sí, está ahí, ¿no? Sí. ¿Quieres compartir la Zoom? ¿Cómo no? Y se comparte cuando paso de... Y esto funciona, ¿no? Sí. ¿Teléfono? Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Y los problemas técnicos ya están resueltos. Y pues, sin consumir más tiempo, vamos a dar inicio a esta plática que preparé para este foro. Agradezco mucho a Yuridiana, agradezco mucho a la doctora Margarita que me invitaron a este panel. Esta es una pequeña presentación que llevé al plantel de Iztapalapa hace un par de semanas, prácticamente un mes y medio, según yo. Y pues un poco de eso está en esta presentación. Puse algunos otros elementos para enriquecer un poquito el debate, ¿no? Yo voy a hablar del financiamiento climático. Este es un tema que se complementa mucho con lo que los otros colegas han hablado hasta ahora en este panel, que tiene que ver con tecnología, tiene que ver con el desarrollo de una hipotética transición energética. Y yo sé que no hubo una presentación, pero tengo que hablar de mi formación para que entiendan todo el batidillo de que voy a hablar ahorita. Yo soy financiero, yo me formé como financiero, inicié mi licenciatura en finanzas y banca ya hace un tiempo, y en ese inter yo no seguí el camino de muchos de mis compañeros, muchas de mis compañeras y compañeros de licenciatura siguieron su camino hacia ser lobos de Wall Street. Yo no me quedé en esa línea, yo me fui más hacia las ciencias sociales y hacia la investigación, y eso me llevó a un posgrado en estudios latinoamericanos ahí en CEU, en la UNAM. Me pasé a las ciencias sociales sin dejar de ser financiero, y luego hice un doctorado en geografía humana en Inglaterra aplicado a geografía de la energía y la geografía de la transición energética y la geografía de las finanzas, obviamente. Entonces, toda esa formación me ha llevado a lo que hago ahora, que es financiamiento de proyectos y sobre todo financiamiento a nivel local, comunitario y regional de proyectos de energía renovable. Yo bauticé a esta breve plática, como retos, oportunidades y contradicciones en torno a las transiciones desde un punto de vista financiero. Siguiente lámina, por favor. Un par de antecedentes sobre lo que es esta ponencia. La primera, siguiente, por favor, es el concepto de la geopolítica financiera. Yo me dediqué a partir del posgrado a trabajar en este concepto, y haciendo un muy gandalla anuncio, yo publiqué este libro en el Fondo de Cultura Económica, se llama Geopolítica Financiera y Petróleo. Esto fue una agenda de investigación que hice en la maestría, y aquí se construye este concepto para entender cómo algo tan abstracto a veces como el dinero y los flujos de energía pueden ser territorializados. Se les puede dar una geografía, se les puede dar dinámicas de poder, dinámicas geográficas, geopolíticas, geoestratégicas, geoeconómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Mucho de esto me llevó al doctorado, y ahora lo estoy aplicando en una relación finanzas, geografía, energía, para entender más hacia dónde va la transición energética y hacia dónde va el financiamiento climático.
Entonces, pues el libro está disponible en el Fondo de Cultura, salió en 2019, muchos datos, como buenos libros de economía, están tanto obsoletos, pero el debate central para entender una transición del petróleo a renovables está aquí presente. Siguiente, por favor. El trabajo doctoral me llevó también a recibir siempre la pregunta clave de esta ponencia, que es cómo financiar la transición energética. ¿Cómo le vamos a hacer para financiar la transición? ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Quién la va a pagar? ¿Qué tipo de mecanismos, qué tipo de mercados van a despegar con esta hipotética transición? Con el trabajo de campo me refiero a entrevistas. Yo realicé horas y horas de entrevistas en el sector financiero, entender cómo están pensando los financieros la transición. Hice muchas entrevistas en la CFE, hice entrevistas también a nivel territorial, con comunidades, y hice muchas entrevistas con expertos independientes en el tema, ¿no? Entonces, mucho de lo que voy a platicar ahora nació de ese proyecto doctoral, nació de esas entrevistas y también, pues, de trabajo teórico y empírico, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto tiene que ver un poco con lo que hago ahora en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que me incorporé ahí como docente. Actualmente imparto la materia de Introducción al Financiamiento Climático. Y lo que me gusta de ahí es que, como ustedes saben, el Instituto de Energías Renovables de la UNAM es licenciaturas, maestrías y doctorados en ingenierías en energías renovables. Entonces, mi interés es llevar estos temas al diálogo con la ingeniería, porque pues yo me sentía muy cómodo con mis colegas en ciencias sociales y criticando la transición y haciendo la economía política, las finanzas y todo esto, pero me interesa más hacer este diálogo interdisciplinario con las ingenierías y sobre todo con la investigación aplicada que se lleva a cabo en estos ámbitos. Entonces yo actualmente me dedico a los modelos, metodologías y trabajo de campo para, desde un punto de vista financiero, lograr financiar proyectos de energía renovable. ¿Qué implican estos proyectos? Voy a hablar de ellos en un momento. Pero vamos ahora a la siguiente, que sería, ¿qué es el Climate Finance o el financiamiento climático? Ustedes van a encontrar, si ponen Climate Finance o financiamiento climático en Google, en Internet en general, van a salir montones de definiciones, pero los primeros que van a salir por lo general es clásico, las Naciones Unidas, va a salir el Acuerdo de París, va a salir el Banco Mundial, va a salir la OCDE, va a salir el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, Climate Finance en general es una iniciativa que nació, siguiente por favor, de un supuesto renacimiento sostenible, que es a partir del Acuerdo de París, 2015, y a partir, obviamente, de la crisis de salud que se vivió con el COVID, ¿no? Entonces, el financiamiento climático es un discurso y una narrativa que inició, ya tiene tiempo. Ustedes pueden incluso rastrear desde la COP de Cancún, ya se hablaba de, aquí en México ya se hablaba de la necesidad de un financiamiento climático, unas finanzas climáticas, o el dinero verde que también le llaman, ¿no? Pero fue a través de París y sobre todo después del COVID, cuando el precio del petróleo cayó, etcétera, que se empezó a hacer más insistente la necesidad de cómo financiar, quién va a financiar. Urgentemente necesitamos financiar estas tecnologías, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer, de dónde va a salir ese dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiente, por favor. Hay una tesis o una hipótesis de un financiero que se llama Sean Kinney, que él trabaja en la Climate Bonds Initiative, que dice prácticamente, ahí le preguntaban la misma pregunta, le decían, ¿quién va a pagar? ¿Dónde va a salir el dinero? ¿Hace falta dinero para la transición energética? O sea, no hay dinero y por eso no hemos iniciado la transición energética. Él decía todo lo contrario, el mundo está inundado en liquidez, hay montones de dinero, hay montones de dinero en hojas de balance, hay montones de dinero en los bancos, hay montones de dinero que no pueden fluir a la transición energética. En primer lugar, porque ese dinero ya no se va a invertir en las viejas industrias. Y el problema es que las nuevas industrias no ofrecen los rendimientos o las condiciones para ser rentables. Entonces él dice, esa enorme liquidez tiene que ser canalizada a esos nuevos mercados, energía, agua, agricultura, etcétera, etcétera. Y entre ellos, obviamente, la transición energética. Entonces no es una falta de recursos, al contrario, hay montones de dinero suelto, pero esa liquidez se tiene que absorber a través de nuevas industrias y nuevas tecnologías que sean a nivel mercado rentables, ¿no? Siguiente punto.
¿Qué dice el discurso de Climate Finance? Hay oportunidades sin precedentes en nuevos espacios de inversión y hay brechas financieras de rentabilidad para el capital privado. Si ustedes entran a todos estos reportes de la ONU, de la OCDE, ellos hablan de oportunidades de trillions de dólares en muchos de estos sectores y hablan de que hay que llenar esos gaps, hay que llenar esos gaps con inversión porque, y eso siempre hacen las finanzas, nos estamos perdiendo de todos estos beneficios y de todos estos nuevos mercados que hay que aprovechar, ¿no? Entonces, la palabra oportunidades va a salir en todos estos reportes. Siguiente punto, por favor. Adaptación más que mitigación. Esta es una hipótesis que tiene Goldman Sachs y la sigue sosteniendo. Ellos dicen que ya hay demasiado CO2 en la atmósfera, ya no hay que invertir en, en mitigación, ya no se puede mitigar el cambio climático está hecho, es imposible retirar todo ese CO2 y metano, entonces ya no hay que invertir tanto en mitigación, lo que tenemos que hacer ahora es invertir en adaptación. Entonces lo que hacen bancos como Goldman Sachs es ahora canalizar muchos de esos recursos a la adaptación. Ellos dicen ya perdimos la batalla, el cambio climático está aquí, se va a calentar la tierra, va a haber estragos, entonces lo que tenemos que hacer es invertir en mecanismos de adaptación, ya, no hay de otro. Y eso pues abre obviamente más mercados para el financiamiento climático. Siguiente punto, por favor. ¿Qué también hizo oportunísticamente, como también hace muchas veces las finanzas? Pasamos en una narrativa de que el cambio climático era una catástrofe, que realmente estábamos perdidos y pasó ahora a una estrategia corporativa de negocio. Si ustedes recuerdan, bueno, yo estaba muy pequeño en ese entonces, en los 80 el cambio climático era prácticamente un estudio de nicho, era únicamente un espacio para la investigación en ese entonces, ¿no? ¿Cómo llegamos a eso ahora una amenaza civilizatoria mundial y de eso a una estrategia corporativa? Pues las finanzas tienen mucho de eso, ¿no? Porque pasó de ser, pues sí, algo abstracto que puede ser un peligro, ahora ser administrado, que es lo que las finanzas sugieren. El cambio climático, como bien dice Goldman Sachs, ahora tiene que ser administrado, no frenado, no detenido, no mitigado, tiene que ser administrado. Siguiente, por favor. Hay cambios en los hábitos de los inversionistas, hay muchos, los entrevisté, algunos con amigos míos, que genuinamente ellos quieren hacer un cambio en la cuestión financiera, quieren hacer nuevas inversiones, quieren éticamente invertir en la descarbonización, pero hay muchos otros que no. Hay muchos otros que incluso hay reportes de la Corporación Financiera Internacional que lo dicen, está de moda, hay que invertir en esto, son nuevos mercados, hay que pintarnos de verde, hay que sacar en redes sociales una campaña, pero es muy cortoplacista de alguna forma, ¿no? Y también muy oportunista. Entonces, estos cambios en los hábitos de los inversionistas, pues hay dos escuelas, yo diría, la que realmente se interesa por una cuestión ética y la otra, pues, más bien oportunista y de negocio, ¿no? Y por último punto, tenemos el diseño y la construcción de una transición energética a escala global. Le escribo con mayúsculas porque aquí, y este es un tema en el que no puedo entrar ahorita porque me llevaría mucho tiempo, pero mi buen mentor y amigo Larry Loman, él siempre decía que hay dos transiciones, o hay dos campos. Hay una transición energética con mayúsculas, una así grandota, monopólica, monolítica, que es la que se difunde de este tipo de reportes, ¿no? Que es la del Banco Mundial y está diseñada y construida precisamente para que empresas, bancos, firmas, etcétera, etcétera, logren insertarse en esto, ¿no? Pero él decía que hay transiciones energéticas con minúscula, en las que hay montones de otras experiencias plurales que no caben a veces en estos reportes, ¿no? Que son experiencias que incluso de comunidades que han luchado durante años, que digo años, incluso yo digo que hasta más de un siglo con el cambio climático, y tienen sus propias formas de consumir energía, pero que a veces son subordinadas por esta transición energética grande, monolítica, y tienen que ser absorbidas, ¿no? Ok, siguiente lámina, por favor. Ah, no, tengo una más. Ah, sí. Mucho de esto se resume en un silogismo bastante simple, que es prácticamente decir que necesitamos la descarbonización de la energía. Y el primer problema para ello es dinero. Necesitamos dinero para adquirir tecnologías, para todo, etcétera, ¿no? Entonces, la transición energética es un dilema financiero, es un dilema que tiene que ver con las finanzas, y las finanzas prácticamente dicen que sin ellas no va a haber transición energética, ¿no? Tanto arrogante, pero tenemos que ver este debate. Ahora sí, siguiente lámina, por favor. Climate Finance en México. ¿Cómo llegó el Climate Finance a México? Listo y llano, sencillamente. Primer punto. Ahí está.
Ustedes bien la conocen, la reforma energética del 2014. Largo debate de qué es la reforma energética, qué estragos causó, qué beneficios lanzó hacia los nuevos mercados. ¿Qué hizo la reforma energética del 2014? Prácticamente constituir un mercado eléctrico mayorista, modificar el sistema eléctrico nacional para que ahora sea un lugar donde puedan intervenir nuevos actores e instituciones. Y ahí fue donde Climate Finance entró básicamente a lo que es ahora en México. Eso también es un tema bastante amplio, pero lo que hizo la reforma energética fue darle una configuración financiera al mercado eléctrico mayorista. ¿A qué me refiero? Que antes la electricidad se comportaba como una materia prima de alguna forma, ¿no? Ahora se comporta como un activo financiero. Y eso tiene que ver con variaciones de los precios, tiene que ver con las variaciones estacionales, tiene que ver con montones de dinámicas de mercado que permiten que ahora la electricidad sea un indicador financiero. ¿Qué otras cosas se hicieron con esta configuración? Derechos financieros de transmisión, certificados de energía limpia, bueno, la dinámica de las subastas y sobre todo mercados secundarios para los subproductos de todos estos mercados y lo que hacen otros tipos de empresas como BlackRock, que es eh, la intermediación de activos financieros. Es decir, un parque eólico, un parque solar, todos esos son activos financieros que se pueden comprar y vender a través de un portafolio. Todo ese tipo de cosas fue lo que hizo la reforma energética y fue como entró las finanzas a este campo ahora de climate finance de alguna forma, ¿no? Siguiente punto, por favor. La otra es la integración energética de la América del Norte. Esto también es un tema bastante amplio, pero lo menciono muy rápido. La integración energética venía desde poquito antes de la reforma. De hecho, es una especie de huella que viene desde el Tratado de Libre Comercio. Y la intención era que México se incorporara a las energías renovables y se hiciera un mercado con Canadá y con Estados Unidos de flujos de energía. Entonces, ¿qué va a pasar? México tenía que adoptar nuevas tecnologías renovables, sobre todo en la frontera norte, muchas de ellas financiadas por el Banco de la Frontera Norte, el NatBank, y mucha de esa energía renovable tenía que fluir hacia Estados Unidos, por ejemplo, a California, que California ahora se ha pintado como un estado verde, pero no quiere los eólicos ni los solares en su estado. Entonces, México tenía que generarlos y tenía que mandar esa electricidad a Estados Unidos. Entonces, México iba a mandar electricidad renovable, bueno, limpia, iba a mandar también barriles de petróleo crudo y que iba a recibir a cambio gasolina, iba a recibir también este, gasoductos, o sea, todo el tema de los gasoductos que están fluyendo del gas shale de Estados Unidos hacia México. Entonces, bueno, y Canadá también iba a hacer su parte con arenas bituminosas y todo esto. Entonces iba a ser un supermercado de energía en la América del Norte. Y México tenía que insertarse a través de, obviamente, energías renovables, por el enorme territorio, todas las tierras de sol y de viento que hay hacia la franja norte, ¿no? Entonces ahí también entró mucho de esta idea del Climate Finance a México, porque había que financiar estos proyectos. Y tercer punto, que son prácticamente las iniciativas del Climate Finance que nacieron desde México. Hay mucha literatura, eso todo yo lo cité en parte del doctorado, que es, por ejemplo, Bancomext. Bancomext y la banca de desarrollo en general se dedicó a financiar muchos de los primeros proyectos de subasta en México, ¿no? Entonces, Bancomext tiene muchos estudios que creo que siguen en línea todavía, en donde ellos auguraban cómo se iba a financiar muchos de estos nuevos proyectos, ¿no? A través de dinero de la banca de desarrollo. Está, por ejemplo, la hoy extinta ProMéxico. Si ustedes recuerdan, había no era una secretaría, era como una sección de alguna secretaría que se dedicaba a hacer como un brochure que se llamaba ProMéxico. Lo que hacía ProMéxico era promover a México en el exterior, ¿no? Entonces, lo que hizo muchas de las emisiones de ProMéxico fue hacer mapas, hacer muchos mapas de dónde estaba el potencial solar y eólico de México. Y biogás y también biomasa y también geotermia. Entonces, todos esos mapas se le dio a inversionistas, se le dio a muchas de estas empresas para poder atraer este tipo de inversiones, ¿no? Obviamente BlackRock escribió mucho de esto. La CENER hizo su trabajo haciendo Atlas. Hay Atlas que se llaman ACEL, si no mal recuerdo, y hay otro que no recuerdo cómo se llama. Y el chiste de esos Atlas era eso, era difundir en dónde estaban esos puntos centrales de aprovechamiento, sobre todo solar, eólico y geotérmico. El Banco Mundial con el Fondo Verde del Clima y también, obviamente, IRENA hizo muchos papers y hizo muchos eh, brochures también de inversión para México, ¿no? Hay algunos reportes de la USAID, de cómo la USAID vino a asesorar a México para
toda la reforma energética, la integración con el norte. Vino William Hogan, que es como el padre de esto de los mercados eléctricos, vino a México a asesorar mucho de esto, y sobre todo pues firmas globales de consultoría como McKinsey, ¿no? Así es como entró prácticamente el Rama Finance a México. Siguiente, por favor. ¿Qué retos nos ofrece esta pues, visión financiera de la transición energética? Primer punto. Los primeros retos es la dependencia y el futuro del famosísimo petroestado mexicano. Hay una firma que se llama The Climate, ¿cómo se llama? Es una firma británica, ahorita me acuerdo del nombre. Ellos hablan mucho sobre, hay un reporte que ellos hicieron sobre el futuro de los petroestados en todo el mundo, y México está entre ellos, está en el top 10 de estos petroestados. Y lo que argumenta básicamente el reporte es que muchos de estos estados se van a quedar varados en la transición energética porque no han hecho la migración de inversiones hacia energías renovables. Entonces, el problema del petroestado es que no solo consume muchos recursos públicos para seguir alimentando pues la burocracia y todo lo que incluye el Estado, sino que muchos de sus activos, los campos petroleros, toda la infraestructura que se utiliza en Pemex va a quedar varada en la transición energética, porque se le sigue metiendo dinero en vez de llevarlo a otro tipo de activos, que serían, en este caso, renovables, ¿no? Entonces, obviamente estamos en este tiempo de la cuarta transformación, etcétera, recuperando Pemex y CFE, pero hace falta un debate nacional sobre este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es el petroestado? ¿Qué futuro va a tener? México ahorita está encontrando yacimientos que el mundo se acaba en una semana, o sea, ya no son yacimientos como Cantarell, hay que tener mucho cuidado en esta dependencia hacia estos recursos petroleros, ¿no? Y energéticos, obviamente. Siguiente punto. Cambios estructurales en CFE. La CFE sigue siendo un enorme elefante, sigue siendo una enorme burocracia que no logra coordinar bien nuevas formas de hacer la transición energética. Entiendo por lo que investigué, hay una sola área en CFE que se dedica a proyectos regionales o locales, que es la subdirección de redes, y no han logrado realmente echar a andar proyectos locales de transición energética. No hay recursos, la CFE no se habla entre ellos todavía, hay todavía esta política de murallas chinas entre secciones de la CFE. Entonces, esta idea de que la CFE ahorita está en una nueva soberanía, sí, pero no hay cambios estructurales que nos permitan hacer que CFE logre dar un paso más allá de ser pues la compañía del Estado que es, ¿no? O sea, no hay una dinámica de transición energética, los proyectos son muy selectivos, terminó aliándose con capital chino para hacer, ¿cómo se llama el parque de Sonora? Eh, Hay un parque solar que hicieron ahorita en Sonora, pero se me acaba el nombre otra vez. Eh, Pues esos cambios son urgentes a nivel institucional en la CFE y obviamente también en Pemex, ¿no? Pero la CFE es la que tiene esta responsabilidad de la red, del sistema eléctrico y sobre todo de la difusión de este tipo de tecnologías, ¿no? Ay, no, no lo tengo yo, perdón. Siguiente, punto. El problema de la movilidad, este es un debate que siempre tengo con amigos, tanto economistas como ingenieros. El problema energético de México no es tanto la electricidad. O sea, el 80% del problema energético de México es la movilidad. Es toda esa movilidad fósil que no puede ser reemplazada tan fácilmente por electricidad. Estamos hablando de buques de diésel, estamos hablando de la turbocina, estamos hablando de toda la carreterización que hay en México, el parque vehicular, etcétera, bueno, industrias como Altos Hornos, etcétera, etcétera, etcétera. Electrificar todo eso con la geografía actual y la configuración que existe actualmente va a ser muy complicado. Pero ahí yo sé que en México la movilidad es un tabú, mucha gente se ha entusiasmado mucho con el carro eléctrico, pero yo creo que la movilidad es más compleja que eso. Eh, y sobre todo, la idea de que hace poquito salió la noticia de que la idea de recuperar ferrocarriles y todo esto, a mí me parece genial, pero sigue habiendo temas geográficos y sobre todo económicos que hay que vislumbrar para esto. Entonces, la movilidad en México es el talón de Aquiles y sobre todo pues el consumo de gasolina y sobre todo territorial de muchas de estas configuraciones que son prácticamente absorbidas por la American Way of Life, ¿no? O sea, si ustedes van al Bajío, van a Monterrey, etcétera, toda la forma en la que está constituida urbana y suburbanamente y periurbana, estas ciudades son intensivas en combustibles fósiles, en gasolina sobre todo, ¿no? La manera en la que se piensan las distancias, la manera en la que está configurada la ciudad está totalmente fosilizada. Entonces, este problema de movilidad pues sigue siendo pues un debate y un reto para México, ¿no? Ay, siguiente punto, perdón.
Bueno, esto es parte de lo que dije, descarbonizar esta geografía mexicana, que no es nada sencillo. Siguiente punto. Sinergia entre políticas públicas hacia la transición. Obviamente México tiene políticas macroeconómicas, tiene políticas industriales, tiene políticas de cambio climático, pero no hemos visto hasta la fecha una verdadera coordinación de estas políticas que apunten hacia una transición energética. Hay discursos aislados, el sistema financiero no está en donde debería estar para estar a la altura de este financiamiento de transición energética. La macroeconomía tampoco permite mucho de estas inversiones en nuevas áreas y tecnologías. La ley de cambio climático pues no es realmente de gran impacto, entonces muchas de estas políticas públicas no están en sintonía hacia un objetivo concreto. Siguiente punto. Y bueno, reconfigurar el mercado eléctrico mayorista y el sistema eléctrico nacional, que eso también es muy complejo. Mucha de la gente que entrevisté que ayudó a la configuración del MEM, pues dice que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que obviamente pues eh, son buenas para la cuestión de las energías renovables, pero eh, mucho de esto de la geografía de la transición energética en México fue únicamente a través del desarrollo de proyectos. Y eso también surgió a raíz de entrevistas. Lo que iba a entrar México con la reforma, como se planteó, era básicamente una carrera por el territorio mexicano. Entonces, muchas de estas empresas ahora buscaban los mejores lugares en México, sobre todo solares y eólicos, pero no había realmente estudios que permitieran entender que estos eran los mejores puntos y era donde se necesitaba la energía. El privado decía, bueno, aquí hay sol y aquí hay viento, aquí me pongo y que la CFE le haga como quiera, ¿no? Ellos me tienen que ayudar con la interconexión, la red de transmisión tiene que ser parte de CFE Capital. Había como una especie de mezcla de intereses que no permitían que tanto los privados que como el Estado fueran proyectos que fueran viables o que fueran necesarios para las regiones en donde estaban, ¿no? Entonces, hay zonas centrales donde iba a estar el proyecto y las demás empresas iban a empezar a llegar a zonas periféricas hasta que ese recurso se iba a volver, pues, inviable para el mercado, ¿no? Entonces, este es otro tipo de debate, pero entra dentro de lo que es cambiar la forma en la que el MEM operaba antes y las necesidades del sistema eléctrico nacional. Siguiente lámina, por favor. Ahora, contradicciones. Esto también es algo que he debatido en otros espacios. Y el primero es el famosísimo proceso de financiarización. Este también es un tema muy amplio al que no puedo entrar ahorita, pero la financiarización es básicamente el dominio de las finanzas sobre las economías. Entonces, lo que sucede en la financiarización es que hay un dominio de los intereses financieros más que de los intereses productivos e industriales. Un buen autor que explica esto es Michael Hudson. Él también es un veterano de Wall Street que se dedicó mucho a entender desde el punto de vista de la economía política por qué las finanzas no estaban financiando la economía. Entonces, esto también yo se lo digo mucho a mis alumnos, las finanzas como las conocemos actualmente no financian la economía. Si ustedes ven todo lo que son mercados de deuda, mercados de acciones, mercados derivados, mercados de commodities, materias primas, etcétera, etcétera, todos esos mercados realmente no financian productivamente la economía. Se financian a sí mismas, pero el dinero productivo viene sobre todo del Estado y viene de los balances de las empresas. Entonces, el debate en la economía política, las finanzas, es que actualmente las finanzas no pueden financiar la transición energética que están teorizando. ¿Por qué? Porque muchos de esos mecanismos pues, no van a ayudar a que exista una economía mixta, como existió en algún momento, que Estado y empresas privadas puedan coordinarse para lanzar iniciativas de este calado que se necesita para descarbonizar la economía y al mismo tiempo abrir nuevos sectores, ¿no? Entonces, la financiarización también es un problema a nivel macroeconómico porque con altas tasas de interés, como las hemos vivido en los últimos años, pues, es difícil pedir dinero, es difícil que exista un financiamiento para nuevos proyectos, sobre todo porque pues, la macroeconomía está en contra de la producción y el empleo y está más hacia favor de los mercados financieros. Pero eso es otro tema. Entonces, la financiarización sigue siendo un talón de Aquiles a nivel, pues a nivel macro. Siguiente punto. Esto, pues también es causa de debate y los compañeros anteriormente hablaron de esto. Yo diría que hay más una acumulación y diversificación más que transición energética, ¿no? ¿A qué me refiero? Si ustedes ven la clásica gráfica,
la biomasa, luego el carbón, luego viene el gas, luego viene el petróleo, y luego hasta arriba se suman las renovables. Actualmente no podemos hablar de transiciones energéticas. Hablamos de una acumulación de fuentes, como sucede en el capitalismo, existe una acumulación, y a nivel mercado o a nivel técnico existe una diversificación de estas fuentes. Entonces sí, hay nuevas tecnologías, pero que en realidad no le están robando tanto a los fósiles como deberían, ¿no? Entonces, hasta ahora no podemos hablar de una transición, yo hablaría de una acumulación y diversificación de estas fuentes. Sobre todo porque son las mismas empresas energéticas y los mismos bancos los que confiesan esto. Dicen, ok, va a haber una transición, pero yo voy a seguir con petróleo y gas y voy a abrir nuevas divisiones de negocio para renovables. Entonces ellos confiesan que en realidad pues, no van a abandonar el negocio del gas y del petróleo, sino que van a ahora tener un portafolio más amplio de tecnologías que incluyen, sí, eólica, solar, biomasa, geotérmica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto también es un debate y pues es una de las recientes tendencias que ahorita voy a hablar un poquito de esa inversión que se está haciendo ahora. Siguiente punto, por favor. Bueno, esto también es un debate que tengo mucho, la continuidad de patrones extractivistas y nuevas líneas de negocio. Obviamente las renovables, sus tecnologías y sus materiales no nacen de la nada, se necesita minería, se necesita también otro tipo de procesos extractivos para fabricarse, no se diga las baterías, etcétera, 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 ¿no? Siguiente punto. Y aquí hay algo importante de las contradicciones y esto le afecta mucho a México porque pues, siendo un país petrolero y a merced de las variaciones del precio del petróleo, esto afecta mucho la transición energética en México. Lo voy a intentar resumir de la forma más concreta posible. En los años 80, 90, la mayor parte de los que ocupaban los espacios en los mercados de derivados, o sea, de cobertura en el precio del petróleo, eran empresas de petróleo y de gas y de carbón. Después del año 2000, los que ocuparon estos espacios fueron bancos y firmas financieras. Entonces, ¿qué le pasó al petróleo? Si ustedes quieren invertir en petróleo, cuando ustedes quieren invertir en un activo financiero, pues quieren meterle dinero a algo que con el tiempo crezca y ustedes puedan obtener un rendimiento, o sea, un bono, sea una acción, etcétera, ¿no? Con el petróleo no sucede lo mismo. Si ustedes compran un barril de petróleo, lo tienen que quemar literalmente al día siguiente, lo tienen que vender al mercado porque ese mercado necesita ese petróleo. Entonces lo que sucede es que se hacen estos contratos de cobertura. Los contratos de cobertura, sobre todo los futuros, lo que hacen es únicamente la cobertura sobre el precio del barril, pero no queremos el barril en nuestra casa al final del contrato. Lo único que queremos es tener exposición al precio. Entonces, eso lo que hizo fue un mercado de especulación sobre el precio del petróleo. Y eso llevó a que, si ustedes ven la gráfica, el precio del petróleo funcione de una manera muy errática, o sea, sube, baja y tiene unas variaciones bastante extremas. Eso es culpa de los mercados financieros. Todo eso es culpa de los financieros. Y aquí viene, hay toda una pelea que se hizo en el Congreso de Estados Unidos, donde se citó a las petroleras y luego se citó a los bancos para que explicaran cómo el precio del barril no había variado por oferta y demanda, sino por mercados financieros. Por el otro lado, ¿qué tenemos? El discurso de que las renovables tienen que bajar de precio. Sí, para ser asequibles y que se pueda invertir en ellas. Pero las renovables tienen un piso que no pueden rebasar para que no erosionen su rentabilidad. Entonces, para que las renovables funcionen, tienen que bajar de precio, pero al mismo tiempo el petróleo tiene que subir, porque si el petróleo sigue siendo barato, las renovables no van a ser atractivas. Pero ¿qué sucede? Si el petróleo está erráticamente dando vueltas, entonces es como las renovables bajan de precio y el petróleo de repente vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Entonces no hay un patrón que te diga es estable invertir en renovables, porque la gente va a regresar al petróleo. Entonces, la gente en Chicago, por ejemplo, en el mercado de valores, dice, bueno, lo que tiene que hacer el petróleo es siempre subir de precio, porque tiene un precio geológico, siempre si que saquemos un barril va a ser más caro que el anterior, y sobre todo hay que poner una regulación que permita que el petróleo sea más caro en el tiempo, para que las renovables puedan bajar de precio durante los periodos más prolongados y se puede invertir en ellas. Para eso hay que arreglar el mercado de derivados y para eso hay que regular las finanzas, lo que obviamente pues, en muchos ámbitos no se quiere. Pero este sigue siendo un problema a nivel no solo internacional, sino también para México, ¿no? Ok, siguiente lámina. Ah, no. Bueno, y la banca fósil, que es, según yo, es lo que viene en la siguiente lámina. Sí. ¿Qué es la banca fósil? Aquí lo trato un poquito, pero ¿cómo existe actualmente? Siguiente, es que ahí se hacen varias. Ajá. Hay un reporte que se llama Banking of Climate Chaos, y básicamente lo que ellos dicen es que
los bancos, las firmas que ahora se sienten verdes, están hablando de que son verdes y que tienen ahora nuevas líneas de negocio verdes, en realidad cuando se mira a sus estados financieros y se mira lo que están haciendo, están invirtiendo prácticamente en lo mismo de siempre. O sea, muy poco dinero está fluyendo hacia nuevas energías, pero están invirtiendo en, siguiente por favor, ahí mero. ¿En qué está invirtiendo todavía la banca, incluso hasta el 2022 y seguramente hasta el 2023? Arenas bituminosas del Canadá, petróleo del Ártico, el petróleo y el gas offshore, el fracking, el gas natural licuado y el minería de generación de electricidad de carbono. Es decir, toda la industria contaminante que hasta la fecha sigue. Entonces, hay mucho greenwashing de alguna forma en la banca, ¿no? Y en las finanzas. Entonces, pues, mientras este tipo de datos sigan saliendo, pues hay que desconfiar de que la banca realmente está haciendo su trabajo y que la banca se está descarbonizando o que está realmente apoyando una transición energética, ¿no? Y siguiente, por otro lado están las petroleras, que también dicen que están invirtiendo mucho en renovables. No sé si en algún momento, hace unos 8 años, vieron que ExxonMobil estaba sacando anuncios sobre algas marinas. Están en biodiesel y todo esto. Y dice, ok, perfecto. Pero en realidad, cuando se mira un reporte como el de eh, siguiente, por favor. Influence Map, si no mal recuerdo. Ajá. ¿Qué están haciendo las mayores petroleras del mundo? Siguiente. La mayor parte de su dinero no está yendo a renovables, está yendo a lobbying, es decir, al cabildo en el Congreso de Estados Unidos para limitar, entorpecer, derogar cualquier ley o cualquier regulación que limite combustibles fósiles. Están metiendo mucho dinero en branding, es decir, yo me pinto de verde en una fachada, pero en realidad sigo invirtiendo en actividades sucias. Y obviamente en greenwashing, ¿no? No lo digo yo, aquí están los reportes, eso se pueden consultar y muchos de estos datos pues siguen siendo objeción hacia bancos como petroleras. Siguiente punto, Diego Lámina. Esta gráfica me gusta porque siempre genera mucho debate. Esta es una gráfica que salió de PetroChina y también en algún momento dicen, bueno, es el final de los combustibles fósiles, la transición está en marcha, se está invirtiendo en nuevas energías, pero en realidad yo creo que muchos de los funcionarios, por ejemplo, en Arabia Saudita, en China, en Rusia y en otros países, creen que esta gráfica es realmente el futuro energético. Todavía va a haber un periodo de gas natural bastante amplio o bastante eh, dilatado, diría yo, y sobre eso se va a montar todavía la nueva era de energía, ¿no? Que tiene que ver con renovables, etcétera. Pero ellos todavía están vislumbrando que el gas natural va a dar para rato, que todavía va a haber un periodo de petróleo hasta después de 2050 y que la transición hacia el carbón, porque muchos países han regresado al carbón, hay que admitirlo, pues todavía no va a terminar como se estaba diciendo, ¿no? Entonces, obviamente, hay gente que refuta esta gráfica, pero pues yo creo que es importante qué está diciendo también los que tienen todavía poder en estos mercados. Siguiente y penúltima. Ok, después de la crítica, pues vienen las oportunidades, ¿no? ¿Qué oportunidades ofrece una transición energética o financiar una transición energética? En primer lugar, descentralizar la oferta estatal, dejar que la CFE sea el centro burocrático, monolítico de la oferta de energía renovable, sino que exista una diversificación ahora de ofertas que puedan cumplir con la transición energética. No me refiero nada más a proyectos privados, me refiero también a proyectos locales, sociales, etcétera, etcétera. Siguiente. Ok, eficiencia y de crecimiento antes que nueva generación. Esto también es un debate bastante amplio, pero yo creo que en México la política energética primero debe apostar a la eficiencia y al decrecimiento antes que a una nueva generación, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el problema en México también de la transición es su geografía. La manera en la que se planeó originalmente cómo los proyectos iban a funcionar son muy complicados a nivel territorio. ¿Por qué? Porque hay en México, y en el caso de Baja California, que a mí me tocó estudiar durante el doctorado, es muy evidente, porque la transición se topó en primera con áreas naturales protegidas, se topó con la tenencia de la tierra, sobre todo la comunal y la ejidal, se topó con los vacíos de infraestructura que ni siquiera la CFE puede llenar, y se topó con los vacíos de mercado. Entonces, la geografía es muy complicada al momento de planear proyectos a nivel masivo, ¿no? A nivel arriba de 30 megawatts, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa geografía mexicana es muy abigarrada, es muy complicada a nivel tanto geográfico como social, y incrementar la demanda a través de este tipo de proyectos
pues ya ha generado conflictos, ¿no? Conflictos sociales, conflictos territoriales, que no solo empezaron desde el fracking, sino ahora se han extendido a las renovables. Entonces, hay un amigo que dice, bueno, si genera conflictos sociales y despojo de tierra, pues no es energía limpia, no es energía que deba de ser deseable, ¿no? Entonces, ese tipo de debate también está sobre la mesa y es algo que impacta al territorio mexicano. Siguiente punto. Llevar a cabo otros tipos de transiciones. Esto es muy importante porque la transición energética, pues no es solo energética, la transición energética es también hídrica, es también alimentaria, es también territorial, es también inmobiliaria y es también urbana, entre otras más, ¿no? Entonces, hablamos mucho de transición energética, pero hay que anclarla a otras transiciones que son urgentes en este país también, ¿no? Como la hídrica y la alimentaria, sobre todo. Siguiente punto. Un reconocimiento plural también de las transiciones. Yo he trabajado mucho en dos estados, que es Baja California y Oaxaca, y en cooperativas de energía en Oaxaca siempre me decían la manera en la que en el territorio se percibe lo que es supuestamente una transición, ¿no? Y la cantidad de experiencias que hay a nivel territorio sobre qué es una transición no tiene nada que ver con los manuales, a veces del Fondo Monetario y del Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy diferente la energía del especulador de Wall Street a la energía de la señora que consigue leña para el carrito de esquites, ¿no? Entonces, todo ese tipo de idea plural de transiciones tiene que ser tomada en cuenta a través no solo de tecnologías industriales, sino todos también esos saberes de energías de la biomasa. Hay una tarea que siempre le dejo a mis alumnos, si ustedes pueden hacerla también, busquen un café que está en Veracruz que se llama La Bicicleta Roja. Y todo el proyecto de La Bicicleta Roja funciona porque la manera en la que se hace el café, el tostado y todo, es a través de un generador anclado a una bici. Entonces, la mayor parte del proyecto es la gente que administra esta, es una cooperativa, creo, y se turnan para estar en la bici y generar energía para hacer todo el proceso del café. Entonces, este tipo de proyectos no industriales o no a nivel masivo, pues también son parte de esta idea plural que existe sobre las transiciones, ¿no? Siguiente punto. Cambios estructurales en el sector financiero. Aquí también me llevaría mucho tiempo, pero solo quiero mencionar que el sector financiero en México no sirve para una transición energética. Es la cosa más burocrática, inútil, ¿cómo decirlo? Es bastante cavernícola, de alguna forma, el sistema financiero en México, porque no está preparado para una transición energética y no tiene los mecanismos ni las instituciones para poder financiarla. Entonces, se requieren cambios muy profundos en el sistema financiero mexicano o en México, porque a nivel transición energética lo que necesitamos es, por ejemplo, una banca regional, no sé, voy a decir algo, una banca del Bajío, ¿no? O una banca de la frontera norte, no solo la estadounidense, sino una mexicana que logre financiar muchos de este tipo de proyectos, pero también una banca sectorial, una banca energética, una banca alimentaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de profundización institucional que se necesita a nivel financiero, que tiene que ver también con cooperativas de ahorro y crédito, con cajas de ahorro, o sea, todo eso que puede ayudar a que se financien proyectos de forma local y sobre todo regional y sectorial, ¿no? Entonces, tengo una presentación sobre eso, pero obviamente no vamos a entrar en este tema ahorita. Y último punto, esquemas de financiamiento alternativo y democrático, que también últimamente he trabajado un poquito esto. Estamos hablando de crowdfunding, estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de grants, estamos hablando de otro tipo de esquemas de financiamiento social que le llaman, pero aplicado a proyectos de energía a nivel local y comunitario, ¿no? Que también tiene que ver con la democratización de las finanzas, porque como ustedes bien saben, mucho del sistema financiero en México está cerrado para mucha de las personas en este país. Y creo que viene la última, que son conclusiones. Bueno. Y economías alternativas en torno a la energía. Esto también yo lo aprendí mucho en territorio, en un proyecto que era geotermia de baja entalpía y una planta OTEC, allá en Oaxaca. Me decían, la energía está genial, pero el, la energía es parte de un subproducto de muchos de los que tenemos con estas tecnologías, ¿no? Entonces ellos no querían solo generar energía por generar, sino que querían aprovechar todos los subproductos alrededor de ese tipo de tecnologías, ¿no? En este caso es permacultura, acuacultura, desecado de fruta, de carne, etcétera, 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 ¿no? Entonces todas esas economías también son parte no solo de las transiciones plurales, sino de cómo podemos pensar este tipo de transiciones energéticas, ¿no? Y ahora sí voy a la última, que es reflexiones finales.
Primer punto, disputar el concepto de transición. Eso también yo creo que es importante. No solo hay una transición, no solo es la del Banco Mundial, no solo es la de los grandes bancos. Tiene que haber muchas. Tiene que haber muchas transiciones, distintas configuraciones y distintas ideas de cómo podemos alcanzar futuros pues, bajos en carbono, pero también económica y socialmente sostenibles, ¿no? Siguiente punto, preguntarse si realmente es más energía lo que necesitamos. Larry Loman siempre preguntaba, ok, pero ¿energía para qué? ¿Para qué la queremos? ¿Únicamente para el mercado? ¿Qué queremos con esa energía? ¿Cuál es el concepto de energía que tenemos que manejar siempre que hablamos de transición energética? ¿Únicamente la termodinámica o podemos realmente entender la energía de distintas formas, ¿no? Entonces, yo creo que esta pregunta es clave y también hay mucho escepticismo sobre si se puede consumir menos energía. Yo creo que sí, pero sigue siendo parte de un debate en proceso, ¿no? Siguiente punto. Son finanzas también lo que se necesitan, y eso también fue un debate que yo tuve mucho en el doctorado. Ahí me decían, las finanzas están bien. Incluso siempre pongo el ejemplo de un colega cubano que en estudios latinoamericanos me decía que yo no dejara de estudiar finanzas porque en el comunismo ibas a necesitar finanzas, ¿no? Y yo siempre me quedé pensando, ok, entonces él se refiere a que el problema no son las finanzas como tal, no son las finanzas como operan ahora, que son especulativas, que son poco productivas, y esas finanzas pueden prácticamente convertirse en su contrario y funcionar para el bien, de alguna forma. Entonces, ese debate me acompañó siempre y recuerdo que en el doctorado me decían, las finanzas van a ser importantes, pero no van a ser el principal vector de la transición energética. Van a estar ahí con una parte importante del pastel, pero se va a necesitar más otro tipo de áreas como la apropiación social de la tecnología, se van a necesitar más las configuraciones territoriales para instalar esas tecnologías, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo sí creo que las finanzas son importantes, pero no son el principal vector de la transición energética. Tienen que abonar a lograr financiar proyectos, pero no son lo principal. Necesitamos también, eh, ahora sí que de construir esa idea de las finanzas, ¿no? Y creo que por último, bueno, esto incurre en una nueva geografía de proyectos de energía, un poquito de lo que ya hablé, ¿no? Hacia esfuerzos cooperativos, esfuerzos comunitarios y sobre todo nuevas formas de hacer finanzas, ¿no? Finanzas también más democráticas, finanzas que logren llegar a los proyectos de energía, que logren la descarbonización y sobre todo, pues que sean finanzas no depredadoras, no especulativas y no extractoras de renta, porque la reflexión siempre final de las finanzas es que las finanzas no generan riqueza, no generan nuevas economías o nuevas industrias, sino que extraen de donde ya existe, ¿no? Extraen intereses, extraen dividendos, extraen comisiones y extraen renta del Estado. Y creo que con eso termino, ¿no? ¿O hay otro punto? Ah, sí, hay otro punto. Bueno, una nueva arquitectura financiera, que ya hablé hace poquito, que es nuevas instituciones y nuevas formas de hacer finanzas en México, lo cual todavía es lejos, pero yo creo que es necesario para alcanzar la transición energética. Alguien mencionó qué se necesita para vincular a la academia, a las privadas, etcétera. Las tecnologías están ahí, sí, pero ¿en dónde está ese vector financiero que supuestamente nos va a ayudar a lograr estos objetivos? No lo tenemos ahorita, no existe. Por más que digan que hay préstamos para paneles, no es suficiente. Necesitamos nuevas instituciones y nuevas políticas en términos de finanzas, ¿no? Y creo que ahora sí termino. Sí, termino. Sería todo. Muchas gracias. Pues abrimos paso a una sola pregunta porque pues, ya una pregunta. Digo, de que nos cambió el panorama a los ingenieros, no nos cambió, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o algún comentario? A ver, Fernando. Lo que comenta al final, bueno, es muy interesante que realmente no hay pues este financiamiento de las energías, vámonos al cambio energético. O sea, no hay nada, pero ¿hay alguna posibilidad en México o hay algún avance en algún lado para que los primeros pasos sobre esto, o de plano estamos tan atrasados que pues, a un futuro pues, corto, 5 o 10 años, no habría ningún cambio en ese tipo de finanzas? O sea, sí hay iniciativas,
Obviamente hay esfuerzos, pero lo podemos ver por sector. Por ejemplo, en el sector público, la cuestión energética siempre ha sido o la va a hacer el Estado o tenemos los programas sectoriales para financiar proyectos. Pero aún así no es suficiente. O sea, que el Estado únicamente suelte recursos para que se hagan proyectos sigue siendo limitado. Sobre todo porque pues hay una competencia por esos proyectos y por esos recursos, ¿no? Y el Estado, ustedes saben, siempre, sea a nivel municipal, estatal, siempre hay cambios políticos, o sea, todas esas agendas se interrumpen, esos recursos se caen, ¿no? Entonces, a nivel estatal es complicado. A nivel privado, lo que hacen las empresas es invertir de su bolsa. O sea, ellos dicen, pues yo voy a hacer los proyectos. Este, incluso a mí me ha tocado que alguien quiere hacer proyectos locales y llega alguien como una empresa grande como Iberdrola y dice, pues yo no te los financio, sino que te los compro, ¿no? Y los meto a mi portafolio. Entonces, pues, básicamente es eso, ¿no? Es como, no voy a invertir en nueva instalación, sino que voy a absorber la que ya está hecha, ¿no? Y a nivel finanzas México, pues los bancos tienen todavía cosas muy incipientes, tienen estos préstamos como Cibanco, ese tipo de cosas que piensan financiar paneles, pero son paneles de generación distribuida por lo general, ¿no? Y están bien, pero eso no es una transición energética de alguna forma, ¿no? Y lo otro son los fondos internacionales. Hay mucho fondo internacional interesado en México. Los alemanes, sobre todo, están metidos en Oaxaca, los alemanes. La embajada inglesa también tiene muchos programas. Obviamente el Banco Mundial, etcétera. El BID también tiene muchos de estos programas, pero son muy focalizados. Es como, vamos a presentar un proyecto y si es viable, adelante, ¿no? Yo lo que he hecho mucho es trabajar con ACES y las ACES lo que hacen es donar dinero para mucho de esto. Entonces vas y le pides a Chevron que tiene un montón de dinero que no sabe dónde colocar y de repente hay un proyecto en Oaxaca, yo me pongo la estampita, o sea, la estrellita y, y dono un panel, una batería y dinero y se hace el proyecto en Oaxaca. Es como, ok, pero pues eso tampoco, o sea, es muy limitado. Entonces todo eso se junta y se da como una fragmentación de lo que puede hacer un financiamiento para México. Pero pues no hay nada estructurado, no hay nada coordinado, es focalizado y muchos de estos proyectos a la manera se caen. A mí me ha tocado que son rentables a nivel estudio, pero ya a nivel operación se caen, ¿no? Entonces, sí hay cosas interesantes, igual a nivel territorio, hay cooperativas, eh, pero son pasos muy incipientes. O sea, no es catastrófico de que no haya nada, pero sí se requiere mucho más. Bueno, pues le agradecemos por favor a Álvaro. Como quito mi USB. Sí. Bueno, vamos a tomar un breve receso de 10 minutos para café. Estamos por ahí. Estamos un poco atrasados. Tantito, nada más eso. Vamos a tomar un receso de 10 minutos por acá y continuamos. ¿Dónde están? Pues es un nicho. Un nicho de negocio funcionado, no, pero sí, pues, ¿qué es eso? Pues aparte de la planeación, creo que es sobre todo la integración también. No solo ayuda a controlar mucho de dónde está la. Entonces, los que yo he visto que logran funcionar como proyectos en México, después de la planeación mucho más. Y sí, pero por ejemplo, en el caso escocés, yo creo que los acuerdos que se hicieron en el local y ahí sí los proyectos
Entonces, yo creo que hay experiencias, pero también sufren pero yo creo que son varias ahí donde no se ha manejado financieramente bajo cierta ética. Ahorita no lo mencioné, pero hay un banco, creo que es en Chile, que se llama Banco. Y los proyectos que ellos han financiado tienen este tipo de esquema. Y se llama, la banca ética en México es un plan, pero no logra el desarrollo institucional. Necesita la relación entre mucho de la clave en México es la educación. Porque si no, pues. Yo creo que ese también es el social, el hecho de apoyar una transición económica de una transición porque hace cuenta que dice no, pero no puedo decir esto, porque te deben de gustar realmente es verdadero impacto es mi ignorancia también. Sí. Sí, no, igual estamos luchando contra un negacionismo climático, estamos luchando contra el lobby, de que, o sea, eso sabía que era así, y pues, en términos políticos estamos viendo un resurgimiento de la derecha en parte del mundo que niega energías renovables, que niega el cambio climático, eso también fue. Entonces, no es un tema fácil. Los que estamos en esto, yo creo que sí. No son las conversaciones, pero yo creo que sí es un camino. Es que sea para salir de, no solo el cambio climático, sino también la dependencia fósil. Pero pues sí, son debates complejos. A nivel académico y a nivel político. Y a nivel académico, a nivel político, a nivel industrial. No se ha podido realmente tener una comunicación o una integración. No se ha establecido como claridad el problema a nuestros lenguajes, no político, académico e industrial. Creo que el académico es quien más claro la interdisciplina, ¿no? Sí, más o menos ha logrado avanzar en hecho esto, pero precisamente no ha habido vinculación. Pero la academia sigue adelante, me enfoca en el trabajo de cada que logre casos. Bueno, pero pues. Muchas gracias.
Hola, Hola, Georgina, sí, ¿dónde estás? Que no te veo. déjame abrir la cámara. Listo. Hola, Georgina, mucho gusto. No la conocía, perdón. Bueno, les presento a la doctora Georgina Sandoval. Ella pertenece al CIMBESTAB, no, al ¿Ya CIATEC, sé? Sí. de Guadalajara, Sí. y pues aceptó la invitación. Es coordinadora de un proyecto muy importante del que supongo que nos va a platicar un poquito a continuación. Y bueno, sin más preámbulos, te dejo, Georgina, eres dueña del micrófono. Muchas gracias. Agradezco la invitación, agradezco la asistencia de todos los que todavía están aquí un poco a la hora de la comida. Espero que se les haga interesante y que compense el hambre que puedan tener ahorita. Voy a cerrar la cámara para evitar tener posibles desconexiones. Bueno, como les comentaba la doctora Margarita, voy a hablarles de las experiencias que tuvimos en el clúster biodiesel avanzado, que tuve la fortuna de coordinar. Esta fue una iniciativa de el gobierno federal en conjunto con la Secretaría de Energía y el CONACYT a través del Fondo de Sustentabilidad Energética. Lo que se buscaba con estos centros mexicanos de innovación en energías era que en lugar de que cada quien estuviera por su lado, hacer consorcios en sinergia para poner todas nuestras infraestructuras humanas y materiales y romper el famoso Valle de la Muerte para lograr la comercialización de estas nuevas tecnologías en energías limpias. A priori íbamos a tener financiamiento por 4 años y a priori se esperaba que fuéramos autosustentables después de esto. En cuanto al marco legal, la Ley de Transición Energética del 2015, en su artículo 77, ya se contemplaba la creación de estos centros mexicanos de innovación en energía limpia, es decir, ya estábamos como la creación contemplada en la ley, y antes que los de bioenergía hubo otros muy grandes en cuanto a financiamiento, que fueron el solar, eólico y de geotermia. En cambio, para la bioenergía se decidió, por la naturaleza diversa de los biocombustibles, dividirlo en 5 clústeres, uno para cada biocombustible. Entonces hubo uno de bioturbocina que coordinó el IPCEI, al igual que el de biogás, otro de bioalcoholes que coordinó el CIMBESTAB Guadalajara, el de biodiesel coordinado por su servidora y el de sólidos por la UNAM. Sin embargo, CIATEC participó en 4 de estos 5 clústeres, además de coordinar el de biodiesel. En cuanto a los aspectos administrativos, y lo toco porque pudiera parecer que tuvimos un financiamiento abundante, sin embargo, la operación era diferente a lo que estábamos acostumbrados de proyectos. Para empezar, operábamos en semestres en lugar de años y no nos daban la administración completa. Teníamos solamente un X porcentaje, generalmente alrededor del 30% de la administración, y hasta en teoría, en final de la etapa, nos daban el complemento, pero estaba sujeto a el visto bueno técnico y financiero, y todavía después teníamos que pedir otra autorización para utilizar lo que hubiera quedado de los remanentes de la etapa. Entonces eso complicó el ejercicio por una parte, y otra cosa que al final complicó también en nuestra operación fueron los evaluadores. Mientras estaba la administración pasada, tuvimos evaluadores extranjeros que en realidad estuvieron bastante bien, pero después con el cambio de administración federal nos pusieron evaluadores nacionales y lamentablemente se notaba un claro conflicto de interés. A mí me decepcionó mucho que como país, o sea, los mismos investigadores o empresas no se tuviera esa madurez para juzgar objetivamente otros proyectos.
Entonces nos decían, no, pero es que ¿cómo tú te vas a acreditar si yo soy un laboratorio nacional? O incluso hubo una empresa que descaradamente nos trataba de vender sus cosas, y digamos que condicionaba su evaluación a si le comprábamos o no. Entonces, bueno, nos enfrentamos a esos problemas. Ya entrando a lo que trabajamos en sí, que fue el biodiesel, muy rápidamente, simplemente destacó que es grasa, ¿sí? Aceites y grasas, por lo general de cadena larga, y que tienen que cumplir ciertas normas con las ventajas, obviamente, de ser renovable, pero sobre todo tener el balance de energía más positivo que cualquier otro biocombustible, teniendo más de 3 unidades de energía por cada unidad de energía que se invierte en su producción. Y además, la otra gran ventaja es que ya de partida el motor diésel se desarrolló para funcionar con aceites vegetales, entonces no se necesitan mayores modificaciones los motores diésel para funcionar con el biodiesel, y ya hay muchos motores diésel en el mundo, maquinaria agrícola, los de transportes de pasajeros y carga, y en automóviles, pues sobre todo en Europa, en otros países. También se puede usar en generaciones eléctricos, en trenes, barcos, etc. En cuanto a su impacto en la calidad del aire y de vida, como vamos a ver, comparado con el diésel fósil, se reducen drásticamente las emisiones, tanto de gases de efecto invernadero, incluso con biodiesel de primera generación. Se eliminan prácticamente los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son cancerígenos. Se disminuye prácticamente a la mitad los hidrocarburos y partículas, lo que se llama material particulado, y también el azufre. ¿Esto cómo nos impacta? Bueno, se sabe que al menos en la Ciudad de México el transporte público y de carga causa el 80% de la contaminación. Entonces, los no circula en los autos, pues no ayudan mucho en realidad. También la Semarnat hizo un estudio donde se vio que el uso de biodiesel en camiones de carga, tan solo en un 20% de que le pusieran de biodiesel, reduciría un 5% el riesgo de muertes prematuras asociadas a la exposición de tóxicos en el aire. Ahora ya se saben más cosas. Se sabe, por ejemplo, que el material particulado está implicado en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Bueno, desde hace muchos años en Europa, sobre todo, este es un biocombustible con alta demanda. De hecho, en Europa el 80% de los biocombustibles corresponde a biodiesel. Cuando me tocó hacer un sabático en España, de esto hablo un poquito más de 10 años atrás, en las gasolineras de Madrid podía uno encontrar biodiesel como cualquier otro combustible. ¿Y quiénes lo producen? Sobre todo Indonesia, fue de los pioneros, Argentina con la soya, y en cuanto Estados Unidos entró al mercado, igual que con el etanol, supera a los demás, ¿no? Porque claro, les meten todas las condiciones del ecosistema del cual nos habló Santiago hace unos momentos, y ellos se organizan para superar la producción de todos los demás. Brasil también es un fuerte jugador, y en Europa, si lo sumamos, igualmente son grandes productores. ¿Qué pasa en México? Bueno, aquí el reto que visualizamos en aquel entonces era producir suficiente biodiesel por lo menos para su introducción en una mezcla al 5% o vecino. Pero eso es un mundo de cantidad. Y el gran problema que se tiene aquí en el país es que México importa más del 95% de todas las oleaginosas y sus derivados. Entonces, llámese aceites, grasas, pastas, etcétera, México es totalmente dependiente de la importación. Además, bueno, en nuestra geografía tampoco tenemos mucha más tierra para dedicar a este tipo de cultivos, y en general en el mercado nacional e internacional los precios de las oleaginosas se dispararon desde aquel entonces. ¿Qué nos quedaba como solución? El uso de materias primas alternativas, ya sea aceite de cocina usado, grasas animales de desecho, residuos agroindustriales o tecnologías relativamente novedosas como los aceites unicelulares. Algo que quisimos proponer y que quedó en el nombre también del clúster fue justamente
tener la palabra avanzados. ¿Qué significa esto? Este es un término que se acuñó también desde hace muchos años, alrededor del 2009, donde se hicieron estudios por diversos autores que vieron que para tener beneficios mayores, ambientalmente hablando, habría que usar biocombustibles avanzados, los que se llaman segunda, tercera, cuarta generación, y no de alimentos, sino de residuos. Y esa fue la filosofía del clúster desde su inicio. Aquí lo vemos ilustrativamente, perdón, en cuanto a las emisiones de CO2 equivalentes por kilómetro manejado, como tanto los combustibles fósiles como algunos que pueden ser de primera generación tienen mayores emisiones, de todas maneras menores que los combustibles fósiles, pero en las barras verdes lo que podemos ver es que para los lignocelulósicos se reduce drásticamente estas emisiones de gases de efecto invernadero y que los que tienen menores emisiones de todos son justamente el biodiesel de grasas y aceites residuales. Entonces, con esos antecedentes y esa filosofía propusimos el clúster biodiesel avanzado, organizado en diferentes acciones estratégicas, que una de ellas tenía que ver con materias primas, otra con los catalizadores y reactores para poder usar esas materias primas alternativas, un posterior escalamiento y como líneas transversales la certificación de calidad y los análisis de ciclo de vida y sostenibilidad. Los integrantes originales fuimos varios centros de investigación, empresas, redes y también algunas universidades extranjeras. Posteriormente se incorporaron otras empresas nacionales y también podemos estar orgullosos que apoyamos a la conformación del Consejo Nacional del Biodiesel, en que posteriormente se inspiró el Consejo Nacional del Biogás. Aquí lo que vimos es que los empresarios también estaban dispersos y compitiendo entre sí y ayudamos a conformarlos de tal manera que se apoyaran para poder tener un sector más fuerte. Entonces, entre las empresas que agrupa el consejo se tienen más de 40 plantas de producción con diferentes tipos de reactores que van hasta los 10,000 litros. Sin embargo, operan en periodos intermitentes de acuerdo a la disponibilidad de materia prima, que ya vimos que es una limitante, y muchas de ellas también eran empresas socias de clústeres. Hicimos igualmente sinergia con el Semiebio, porque participamos en 4 de esos clústeres, interactuando con los de bioalcoholes y con los de sostenibilidad en materias primas, principalmente como líneas de interacción. Bueno, en cuanto a nuestras acciones estratégicas, uno de los retos que vimos fue que en aquel entonces no existía una norma mexicana para biodiesel y que el sector usuario, representado por ejemplo por la AMPAC, demandaba que hubiera una certificación de calidad para poder hacer uso de este biocombustible. Entonces, en la realidad lo que estuvimos trabajando por un buen rato fue con la Dirección de Energías Limpias de la CENER para poder lograr los lineamientos de calidad de los biocombustibles puros que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en 2018. Y al término de esa administración federal nos quedamos trabajando en los lineamientos para mezclas y en la inclusión del B5 en la NOM 016 de la CRE. El logro principal que tuvimos en esta acción estratégica fue que fuimos los pioneros en métodos ASTM acreditados ante la EMA, la entidad mexicana de acreditación. Aquí vemos a la izquierda nuestra acreditación inicial en 2020 y a la derecha la de este año en la que continuamos vigentes. Igualmente colaboramos con otros sectores del gobierno, por ejemplo en las mapas de ruta tecnológica para biodiesel con la CENER, con algunas iniciativas aquí con el gobierno de Jalisco, en fin. Ahora, como ya vimos, la materia prima que hay aquí son grasas residuales y eso implicaba tener catalizadores y reactores adecuados para esto. En cuanto a catalizadores, se propusieron óxidos metálicos, membranas catalíticas y enzimas inmovilizadas, respectivamente por Sidetex, y CIATEC. En cuanto a reactores, se trabajaron tecnologías de reactor solar fotovoltaico, de cavitación y de reactor empacado.
con diferentes variables de factibilidad. Estos fueron respectivamente ejecutados por la UAP, el CIETEP y el CIATEC también. Les voy a hablar un poquito de lo que fueron los catalizadores, que es lo que desarrollamos en CIATEC, donde apostamos por tener catalizadores enzimáticos, porque las lipasas son las enzimas que naturalmente actúan sobre los lípidos y bueno, tienen muchísimas otras aplicaciones aparte de biodiesel, pero en el caso del biodiesel tienen las ventajas de la especificidad y de poder usar sustratos de baja calidad como los que hay disponibles aquí. Aquí no importa el grado de acidez, no importa que la grasa esté fea, hidrolizada, porque todo lo van a convertir a biodiesel las lipasas. Además son inocuas, a diferencia de los catalizadores alcalinos o ácidos, no forman jabón y se obtiene una calidad del glicerol y del biodiesel bastante alta comparada con los catalizadores ácido-base convencionales. Las limitantes son los posibles tiempos de reacción, los costos y la importación, porque México no produce sus propias enzimas en general. Aquí lo que hicimos fue una búsqueda, un cribado de las diferentes cepas con las que contamos. Se realizaron tanto biocatalizadores sólidos por fermentación sólida que son autoinmovilizados o líquidos que después se inmovilizan. Y logramos tener un cuarto de fermentación sólida, es un reactor grande, pues ya una cámara de fermentación sólida que pueden ver en estas fotografías, con lo que podemos tener o producir biocatalizadores baratos a una buena escala. Otra tecnología que propusimos ahora para paliar la falta de materias primas fue usar aceites unicelulares. Estos son los que vienen de lo que se llaman microorganismos oleaginosos, que acumulan más del 20% de su peso celular seco como aceites y son llamados aceites unicelulares o SCO por sus siglas en inglés. Así como las personas podemos ser flaquitas o gorditas, los microorganismos también los podemos engordar. La ventaja de usar no algas, sino levaduras, como lo que propusimos, fue que su composición es similar a la de los aceites vegetales y tienen buen crecimiento en medio sumergido. Además, sus paredes celulares son más simples y más fáciles de extraer que las de las microalgas. Consumen gran diversidad de fuentes de carbono y sobre todo que su fisiología y su genómica son conocidas. Aprovechando esto que se conoce también desde hace algunos años, el metabolismo lipídico en levaduras oleaginosas, hicimos uso de nuevas tecnologías como la biología sintética, que consiste en modificar o imitar sistemas biológicos con el fin de tener organismos vivos que cumplan un determinado propósito o función. Entonces, modificamos con estas estrategias de biología sintética algunas cepas del CIATEC en colaboración con el INRA en Francia. Y en esta gráfica lo que vemos es comparadas nuestras cepas contra el control de Francia, con y sin la modificación de ciertos genes. Y lo que podemos ver en las barras azules, que son las que tienen el gen modificado, es que la acumulación de lípidos aumenta casi un 60%. Este aceite unicelular después lo convertimos a biodiesel, obtuvimos muy buen rendimiento y lo que vemos en esta tabla es la composición en ácidos grasos, que como pueden ver es con un ácido oleico mayoritario bastante similar a lo que serían los aceites vegetales. Posteriormente trabajamos en una biorefinería con este concepto integrado, donde no solamente producíamos aceite unicelular, sino que con levaduras podíamos también producir alcohol, también producir los mismos biocatalizadores lipasas con los que después se hacía el biodiesel, y además teniendo coproductos que valen más que el biodiesel, que pueden ser proteínas y ácidos orgánicos, y todo esto alimentado, como desde un principio mencioné, no con materias primas de primera generación, sino con residuos, ya sea líquidos o sólidos o incluso el mismo glicerol residual del biodiesel, lo cual nos da una economía circular bastante sustentable. Y estos procesos de biorefinería los hemos patentado, al igual que las cepas que tenemos registradas con Tratado de Budapest. Ahora, otro reto que pongo aquí un poco entre comillas, bueno, más bien con signo de interrogación, es el costo, porque también se ha mencionado
no, que tienen que ser más baratos los biocombustibles que los combustibles fósiles. En el caso del biodiesel, el costo del aceite representa hasta un 85% del costo de producción. A pesar de eso, al venir de una materia prima residual, el costo, desde mi punto de vista, no ha sido un problema. De hecho, cuando tuvimos en 2017 el gasolinazo, eso movilizó mucho la demanda de biocombustibles y pues fue un pequeño boom donde todos pedían tanto bioetanol como biodiesel. Sin embargo, a largo plazo lo que ha sucedido es que si se fijan en esta tabla del IEPS, el impuesto especial que tienen los combustibles, los biocombustibles los clasifican, al igual que la gasolina premium de baja azufre, con el mayor IEPS, el mayor impuesto. Es decir, mientras que en otros países les dan subsidios, aquí les ponen impuestos y además el mayor impuesto de todos. Y eso fue un gran problema en las reuniones que hicimos con la CNE. Realmente no estaba presente Hacienda. Entonces es un problema que no se logró resolver y eso lo que tuvo como consecuencia fue que ocasionó un mercado informal en el que el biodiesel se vende, pero no se factura como biodiesel para no pagar el IEPS. Entonces se factura como aditivo, que pues técnicamente pudiera llamarse también así, porque no se usa al 100%, sino en un pequeño porcentaje. Entonces se vende, se usa, pero como aditivo. Se usa en Cancún en los barcos, en diversas empresas, los transportes de carga lo usan muchísimo, pero bueno, ahí va a ser un aditivo. Como reflexiones casi finales y coincidencias también con la presentación anterior de Santiago, lo que se está viendo ahora es que, aparte de que hay sectores difíciles de electrificar, como es el de carga, transporte y carga, ya incluso en Europa están quitando los apoyos a los automóviles eléctricos y se está viendo que no fue tan fácil como se imaginaba. Y otro punto, otra reflexión es también lo que comentaba Santiago y que a mí me preocupa más que la dependencia como combustible del petróleo, me preocupa la dependencia de México de la petroeconomía. Entonces, urge, o sea, no se supo hacer en este sexenio, pero espero que sí se sepa hacer en el siguiente, que haya otras opciones de economía energética dentro de la cual la bioeconomía, que ya se usa desde hace varios años en Europa, pueda tener una contribución. Y nosotros seguimos creyendo en el biodiesel, como les digo, se sigue usando, aunque no se llame biodiesel. Y aquí les pongo un par de ejemplos de artículos que publicamos en algunos periódicos, donde destacamos las diversas ventajas, tanto ambientales como económicas y sociales, que sigue teniendo el biodiesel. Otras agencias siguen pensando lo mismo, por lo menos en el escenario hasta 2050, el biodiesel seguirá vigente. Les agradezco su atención, me fui un poco rapidito para paliar un poco los retrasos y ya ustedes me dirán si queda tiempo para alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Muy interesante tu presentación. También te agradezco que nos apoyes con lo del tiempo. ¿Tenemos alguna pregunta en sala? Goyo, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros estamos trabajando en la hidrodesalinización de aceites vegetales y también de bioaceites. En términos de esto, nosotros también hemos visto que el biodiesel ha sido no bien visto por el contenido de oxígeno. Entonces, pues han implementado procesos como la hidrodesalinización para remover el oxígeno que sea más compatible con el diésel. En esa perspectiva, ustedes han trabajado o han entrado en ese campo. Y bueno, esa es una. Otra sería, en este caso, ya sabemos que las políticas actuales pues no permiten o no han tampoco financiado este tipo de proyectos. De hecho, yo toco todos los clusters al inicio de la 4G, de que hubo un recorte en el presupuesto. Y bueno, ¿cómo se han mantenido los centros de investigación como los clusters
ante esta problema. Esa sería mi pregunta. Sí, mira, la hidrogenación está muy bien para hacer un combustible que al final es igual al diésel, pero el problema es que hasta la fecha el hidrógeno no es no es renovable. Entonces, digamos que ese aceite vegetal hidrogenado ya no es un biocombustible totalmente bio, ¿no? Nada más la parte grasa es la que sí viene de materia biológica. Ahora, con el hidrógeno verde que se espera que se desarrolle en el futuro, ese escenario debe cambiar y teniendo un hidrógeno verde, pues ya podríamos tener un combustible totalmente verde o de origen, si no biológico, por lo menos más sustentable, pero al momento sale más caro el caldo que las albóndigas. ¿Por qué se usa? Porque hay subsidios en otros países. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta de cómo nos hemos mantenido, pues porque tenemos servicios, tenemos proyectos con el gobierno del estado, o sea, realmente somos afortunados de tener infraestructura y capacidades para poder hacer muchas otras cosas independientemente de los apoyos del gobierno federal. Espero haber contestado las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Te agradecemos mucho tu presentación. Hasta luego. Y seguramente quedarán preguntas en el tintero, pero si me las pueden enviar por correo, por favor, para enviárselas a Georgina. Y a continuación tendremos al doctor Héctor Ruiz, que nos hará su presentación vía Zoom. Él se encuentra ahora en la Universidad de Saltillo. Bueno, creo. Hola. Y ahora ¿Qué tal? muchas gracias.